Conference Center Desde in el Salt Centro Lake de City. Conferencias en Salt Lake City, Utah, esta es la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes han sido seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música para esta sesión está a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, segundo consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y extendemos una cordial bienvenida a los miembros y amigos que participan de esta conferencia en todo el mundo, donde sea que se encuentren. Reconocemos a las autoridades generales y a los oficiales generales que asistirán durante la conferencia. Observamos la ausencia del presidente Russell M. Nelson y del elder Jeffrey R. Holland, quienes verán la conferencia desde casa. De igual manera, hacemos mención del fallecimiento de la hermana Patricia Terry Holland, esposa del elder Jeffrey R. Holland. La suya fue una vida de bondad, sirviendo en diferentes cargos y apoyando a su esposo en muchas asignaciones. Extendemos nuestras sentidas condolencias al elder Holland y a su familia. La música de esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo, bajo la dirección tenemos miembros de Ecuador, Japón, Nueva Zelanda, Filipinas, Puerto Rico, Sudáfrica y South Korea como miembros del coro. El coro está bajo la dirección de Mac Wilbert y Ryan Murphy, con Andrew Unsworth y Richard Elliott al órgano. El coro comenzó esta reunión cantando «Qué maravillosas tus obras», y ahora nos deleitará con «Qué firmes cimientos». La primera oración la ofrecerá el elder Alvin F. Meredith III, de los 70. For your faith
Nuestro amado Padre Celestial, al dar inicio de esta temporada de conferencia, expresamos gratitud por la bendición de poder ser dirigidos por profetas y apóstoles y agradecemos estar aquí. Agradecemos tu amor, agradecemos por tu Hijo, por su vida y enseñanzas y por su expiación. Oramos y rogamos para que puedas estar con el Elder Holland y el presidente Nelson, para que puedan sentir tu amor y espíritu y nuestra preocupación y amor por ellos, y oramos para que el Espíritu esté presente con nosotros a través de las palabras y la música, para que podamos irnos decididos de ser mejores discípulos de Jesucristo. Ofrecemos esta oración de manera humilde, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Ahora tendremos el privilegio de escuchar al elder David A. Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles. A él lo seguirá la hermana Amy A. Wright, quien sirve como primera consejera de la Presidencia General de la Primaria. Después de las palabras de la hermana Wright, el coro entonará «Siento el amor de mi Salvador». Luego el elder Robert M. Daines, de los 70, y el elder Carlos A. Godoy, de la Presidencia de los 70, se dirigirán a nosotros. Ruego fervientemente la ayuda del Salvador y del Espíritu al expresar mi amor, admiración y gratitud por los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de todo el mundo. En el año 1947 se marcó el 100º aniversario de la llegada de los primeros pioneros santos de los últimos días al Valle del Lago Salado. Se efectuaron muchas celebraciones conmemorativas durante el año y se profirieron incontables expresiones de gratitud por los devotos discípulos de Jesucristo, quienes abrieron caminos, construyeron hogares, plantaron cultivos en el árido desierto y establecieron comunidades. El presidente J. Reuben Clark, primer consejero de la primera presidencia, rindió uno de los tributos más memorables y conmovedores a esos fieles pioneros durante la Conferencia General de octubre de 1947. En su mensaje, el presidente Clark reconoció brevemente a los líderes conocidos quienes guiaron la emigración al oeste, tales como Brigham Young, Heber C. Kimball, Wilford Woodruff, Parley P. Pratt, entre muchos otros. Sin embargo, su objetivo principal no era relatar los logros de esas notables personas. Más bien, se enfocó en las almas leales, cuyos nombres no son ni conocidos ni están oficialmente registrados en la historia de la Iglesia. El instructivo título de su mensaje es «Aquellos del último carromato». El presidente Clark describió a detalle las características de los emigrantes que viajaban en el último carromato cubierto de cada larga caravana que cruzó las planicies y elogió a esos héroes anónimos e ignorados, quienes día tras día, semana tras semana y mes tras mes, se ahogaban con el polvo que levantaban los carromatos que iban delante de ellos y que vencían los incesantes obstáculos que habían en el camino. El presidente Clark declaró: los del último carromato seguían adelante, fatigados y cansados, con los pies adoloridos, a veces casi descorazonados, sobrellevándolo mediante su fe en que Dios los amaba, que el Evangelio restaurado era verdadero y que el Señor guiaba y dirigía a las autoridades generales que iban al frente. Concluyó su mensaje con este elogio tan conmovedor: a esas almas humildes, grandes en fe, grandes en obras, grandes en vivir rectamente, grandes en forjar nuestro invaluable legado, humildemente rindo mi amor, mi respeto, mi homenaje reverente.
En 1990, el presidente Howard W. Hunter, entonces presidente del Quórum de los 12 Apóstoles, pronunció un mensaje sobre las indispensables contribuciones de incontables miembros de la Iglesia que sirven con diligencia y fidelidad y que reciben poco o ningún reconocimiento o encomio público. El presidente Hunter explicó: del joven y valiente capitán Moroni se dijo lo siguiente: si todos los hombres hubieran sido y fueran y pudieran siempre ser como Moroni, he aquí los poderes mismos del infierno se habrían sacudido para siempre. Sí, el diablo jamás tendría poder sobre el corazón de los hijos de los hombres. Vaya cumplido para un hombre famoso y poderoso. 2 versículos más adelante hay una declaración sobre Elamán y sus hermanos, quienes desempeñaron una función menos llamativa que Moroni. Y dice: y he aquí, Elamán y sus hermanos no prestaban menor servicio al pueblo que Moroni. El presidente Hunter continuó: en otras palabras, aunque Elamán no era tan famoso ni prominente como Moroni, prestaba un servicio equivalente. Es decir, era tan servicial y útil como Moroni. Luego, el presidente Hunter nos aconsejó a todos que no prestemos menor servicio. Él dijo: si piensan que la mayor parte de lo que hacen no los convierte en personas muy famosas, no se desanimen. La mayoría de las mejores personas que han vivido tampoco fueron muy famosas. Sirvan y crezcan, fiel y discretamente. Agradezco por los millones de miembros de la Iglesia, quienes hoy vienen al Salvador y avanzan en la senda de los convenios en los últimos carromatos de nuestra caravana contemporánea, y que ciertamente no prestan menor servicio. Su fe firme en el Padre Celestial y en el Señor Jesucristo, y su vida modesta y consagrada, me inspiran a ser un mejor hombre y discípulo. Los amo, los admiro, les agradezco y los elogio. Una declaración de Samuel el Lamanita en el libro de Mormón resume bien mis sentimientos hacia ustedes. Fijaos en que la mayor parte de ellos se hallan en la senda de su deber y andan con circunspección delante de Dios, y se esfuerzan por guardar sus mandamientos y sus estatutos. Sí, os digo que la mayor parte de ellos están haciendo esto y con infatigable diligencia se están esforzando por traer al resto de sus hermanos al conocimiento de la verdad. Creo que la frase "en la senda de su deber" describe a hermanos y hermanas perceptivos quienes buscan a las personas que están solas en las reuniones de la iglesia y en otras situaciones, y se sientan junto a ellas. Se esfuerzan constantemente por consolar a quienes necesitan de consuelo, sin expectativas de reconocimiento ni alabanza. La frase "en la senda de su deber" describe a cónyuges e hijos, quienes apoyan a su compañero, padre o hijo, quien sirve en una posición de liderazgo en la iglesia restaurada del Señor. Su influencia sustentadora constante, silenciosa y generalmente no reconocida, hace posibles las bendiciones de muchas personas y familias en formas que solo se conocerán plenamente en la eternidad. La frase "en la senda de su deber" describe a personas que, habiéndose apartado de Dios, están humildemente volviendo a Él una vez más, arrepintiéndose de sus pecados y buscando el poder purificador y sanador de la expiación del Salvador. Venir a Cristo, al volver a la senda de los convenios, desde desvíos pecaminosos que derivaron en senderos prohibidos, es espiritualmente esencial y riguroso en cuanto a la rectitud. Al avanzar con fe y no cansarse de hacer lo bueno, están poniendo los cimientos de una gran obra en su vida y también para todas las generaciones y por la eternidad.
La frase "en la senda de su deber" describe a personas rectas quienes ansían sujetarse al yugo con el Salvador mediante los convenios y ordenanzas autorizados de su Evangelio, pero que quizás no puedan hacerlo por factores ajenos a su control. Prometo que su angustia personal será aliviada y que su obediencia y fidelidad al someter pacientemente su voluntad a Dios serán recompensadas en el propio y debido tiempo del Señor. Por la noche durará el llanto y en la mañana vendrá la alegría. La frase "en la senda de su deber" describe a los inspirados traductores e intérpretes de todo el mundo, quienes sirven al Señor al ayudar a amigos y a miembros a oír la plenitud del Evangelio en su propia lengua y en su propio idioma. Sus voces, su lengua de señas y los documentos que traducen comunican verdades eternas. Pero solo pocos de nosotros conocemos sus nombres o acaso expresamos agradecimiento. Mediante el don de lenguas con el que se les ha bendecido, los traductores e intérpretes sirven de manera diligente, desinteresada y casi siempre anónima para ayudar a las personas a recibir el don espiritual de la fe a través de la lectura y del oír la palabra de Dios. La frase "en la senda de su deber" describe a fieles hombres y mujeres casados quienes honran su responsabilidad por convenio de multiplicarse y henchir la tierra, y que son bendecidos con fortaleza y energía para luchar con sus hijos en las reuniones sacramentales. En un mundo cada vez más confuso y asolado por calamidades y prioridades en el orden equivocado, esas almas valientes hacen caso omiso de las voces seculares que enaltecen el egocentrismo. Ellas veneran la santidad y la importancia de la vida en el plan de felicidad del Padre Celestial para sus hijos. Muchas parejas casadas también confían en Dios. Cuando los deseos rectos de su corazón no se cumplen, ¿cómo o cuándo lo habían esperado y soñado? Ellos esperan en Jehová y no exigen que Él cumpla con los plazos terrenales de ellos. Porque desde el principio del mundo no han escuchado los hombres, ni percibido sus oídos, ni ha visto ojo alguno, además de ti, oh Dios, cuán grandes cosas has preparado para aquel que te espera. La frase "en la senda de su deber" describe a los miles y miles de líderes de guardería y maestros de la primaria, quienes aman y enseñan a los niños de la iglesia cada día de reposo. Consideren el impacto eterno del servicio que prestan esos devotos discípulos y las maravillosas bendiciones que se prometen a quienes ministran a los niños. Y Jesús tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, les dijo: "El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió". La frase "en la senda de su deber" describe a los niños dedicados, quienes cuidan con ternura a sus padres mayores, a la madre desvelada, que consuela al hijo asustado mientras vela como una leona en la puerta del hogar, a los miembros de la iglesia que llegan temprano y se quedan hasta tarde para poner y retirar las sillas, y a personas inspiradas quienes invitan a familiares, amigos y conocidos a venir y ver, venir y ayudar y venir y quedarse. He descrito solo algunos pocos ejemplos, seleccionados de devotos discípulos de Jesucristo, quienes guardan convenios como ustedes que avanzan en la senda de su deber. Millones de otros ejemplos de santos de los últimos días, quienes ofrecen sus almas enteras a Dios, se hallan en hogares centrados en Cristo y en unidades de la iglesia de todo el mundo. Ustedes aman y sirven, escuchan y aprenden, cuidan y consuelan, y enseñan y testifican por el poder del Espíritu Santo. Ustedes ayunan y oran a menudo, se vuelven más y más fuertes en su humildad,
y más firmes en la fe de Cristo, hasta henchir sus almas de gozo y de consolación, sí, hasta la purificación y santificación de sus corazones. Santificación que viene de entregar su corazón a Dios. Aquellos del último carromato, todos aquellos que no prestan menor servicio, y ustedes, quienes hoy avanzan en la senda de su deber, son la fortaleza de la iglesia restaurada del Salvador. Y como el Señor ha prometido, todos los tronos y dominios, principados y potestades serán revelados y señalados a todos los que valientemente hayan perseverado en el Evangelio de Jesucristo. Con gozo testifico que el Padre Celestial y su amado Hijo viven, y sus promesas son seguras. En el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Fue un día lleno de parábolas punzantes y directas, de preguntas complejas y de doctrina profunda. Luego de dar una dura reprimenda a quienes eran como sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Jesús enseñó 3 parábolas más sobre la preparación espiritual y el discipulado. Una de ellas fue la parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el novio, cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «He aquí el novio viene, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Y mientras ellas iban a comprar, vino el novio. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas respondiendo él dijo: «De cierto os digo que no me conocéis. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». El presidente Dallin H. Oaks planteó las siguientes preguntas que invitan a pensar sobre la venida del esposo. ¿Qué tal si el día de su venida fuese mañana? Si supiéramos que mañana nos encontraríamos con el Señor, ya fuese por medio de nuestra muerte prematura o de su inesperada venida, ¿qué haríamos hoy? He aprendido por experiencia personal que la preparación espiritual para la venida del Señor no es solo esencial, sino la única manera de hallar paz y felicidad verdaderas. Era un fresco día de otoño, cuando escuché por primera vez las palabras «tienes cáncer». Mi esposo y yo quedamos atónitos. Al regresar a casa en silencio, procesando la noticia, mi corazón se centró en nuestros 3 hijos. En mi mente le pregunté al Padre Celestial: ¿voy a morir? El Espíritu Santo susurró: «Todo va a estar bien». Luego pregunté: ¿voy a vivir? Una vez más vino la respuesta: «Todo va a estar bien». Estaba confundida porque recibía exactamente la misma respuesta a si viviría o moriría. De repente, cada fibra de mi ser se llenó de una paz absoluta al recordar: no teníamos que apresurarnos a llegar a casa para enseñar a nuestros hijos a orar. Ellos sabían cómo recibir respuestas y consuelo de las oraciones. No teníamos que apresurarnos a llegar a casa para enseñarles sobre las Escrituras o las palabras de los profetas vivientes. Esas palabras ya eran una fuente conocida de fortaleza y comprensión.
No teníamos que apresurarnos a llegar a casa para enseñarles sobre el arrepentimiento, la resurrección, la restauración, el plan de salvación, las familias eternas o la doctrina misma de Jesucristo. En ese momento, cada lección de la noche de hogar, cada sesión de estudio de las Escrituras, cada oración de fe que se ofreció, cada bendición que se dio, cada testimonio que se compartió, cada convenio que se hizo y se guardó, cada asistencia a la casa del Señor y cada día de reposo que se observó importaban. ¿Y cuánto importaban? Era demasiado tarde para poner aceite en nuestras lámparas. Necesitábamos cada gota y la necesitábamos ya. Gracias a Jesucristo y a su Evangelio restaurado. Si yo moría, mi familia sería consolada, fortalecida y un día restaurada. Si vivía, tendría acceso al poder más grande en esta tierra para ayudar a socorrerme, sostenerme y sanarme. Al final, gracias a Jesucristo, todo puede estar bien. De un estudio atento de doctrina y convenios aprendemos lo que significa estar bien. Y en aquel día, cuando yo venga en mi gloria, se cumplirá la parábola que hablé acerca de las 10 vírgenes. Porque a aquellos que son prudentes y han recibido la verdad, y han tomado al Santo Espíritu por guía, y no han sido engañados, de cierto os digo, que estos no serán talados ni echados al fuego, sino que aguantarán el día. Jesucristo hace posible que aguantemos el día. Aguantar el día no significa sumarle más cosas a una lista de tareas pendientes cada vez más larga. Piensen en una lupa. Su propósito no es únicamente hacer que las cosas se vean más grandes. También puede captar y enfocar la luz para hacerla más poderosa. Debemos simplificar, enfocar nuestros esfuerzos y captar la luz de Jesucristo. Necesitamos más experiencias sagradas y reveladoras. Ubicada al noreste de Israel hay una hermosa cadena montañosa, a menudo llamada la montaña perenne. El Monte Carmelo se conserva verde todo el año, en gran parte debido a las pequeñas cantidades de rocío, las cuales lo nutren cada día. Como sucede con el rocío del Carmelo, al buscar nutrir nuestras almas con cosas pertenecientes a la rectitud, cosas pequeñas y sencillas, nuestro testimonio y el testimonio de nuestros hijos vivirán. Quizás piensen, pero hermana Wright, usted no conoce a mi familia. Sí nos esforzamos o luchamos, pero nuestra situación es muy diferente. Tienen razón, no conozco a su familia, pero un Dios de amor, misericordia, poder, conocimiento y gloria infinitos sí la conoce. Las preguntas que podrían hacerse son preguntas del corazón que duelen en lo profundo de su alma. Se encuentran preguntas similares en las Santas Escrituras. Maestro, ¿no tienes cuidado que mi familia perece? ¿Dónde pues estará ahora mi esperanza? ¿Qué haré para que sea quitada esta nube de tinieblas que me cubre? Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría y dónde está el lugar del entendimiento? ¿Cómo es posible que me aferre a todo lo bueno? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y luego llegan las respuestas con tanta dulzura. ¿Crees en el poder de Cristo para salvar? Aquí ha mandado el Señor a alguien que no participe de su bondad. ¿Creéis que Él puede hacer esto? ¿Crees a los profetas? ¿Ejerces la fe en la redención de aquel que te creó? ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Mis queridos amigos, no podemos compartir nuestro aceite, pero podemos compartir su luz. El aceite en nuestra lámpara nos ayudará a aguantar el día y puede ser el medio de iluminar la senda que lleva a aquellos que amamos a El Salvador, quien espera con los brazos abiertos para recibirlos. Así ha dicho Jehová: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo,
y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza también hay para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propio territorio. Jesucristo es la esperanza para tu porvenir. Nada que hayamos o no hayamos hecho está más allá del alcance de su infinito y eterno sacrificio. Él es la razón por la cual nunca es el fin de nuestra historia. Por tanto, debemos seguir adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres. Por tanto, si marchamos adelante deleitándonos en la palabra de Cristo y perseveramos hasta el fin, he aquí así dice el Padre, tendremos la vida eterna. La vida eterna es el gozo eterno, gozo en esta vida ahora mismo. No a pesar de los desafíos de nuestro tiempo, sino gracias a la ayuda del Señor para aprender de ellos y finalmente superarlos. Y gozo inconmensurable en la vida venidera. Las lágrimas se secarán, los corazones rotos sanarán, lo perdido será hallado, las preocupaciones se resolverán, las familias se restaurarán y todo lo que el Padre tiene nos será dado. Acudan a Jesucristo para que vivan, es mi testimonio, en el sagrado y santo nombre del amado Pastor y Obispo de nuestras almas, Jesucristo. Amén. My Savior's
Un día, en la primavera de 1945, un joven se despertó en un hospital militar. Tenía la fortuna de estar vivo. Había recibido un disparo justo detrás de la oreja, pero los médicos lo habían operado y ahora podía caminar y hablar con normalidad. Por desgracia, la bala había dañado la parte de su cerebro que reconocía los rostros. Ahora el joven miraba a su esposa sin poder identificarla y no podía reconocer a su propia madre. Hasta el rostro que veía en el espejo le resultaba extraño y no podía decir si era el rostro de un hombre o de una mujer. Había desarrollado ceguera facial, un problema que afecta a millones de personas. Las personas con ceguera facial grave intentan identificar a otras personas memorizando reglas. Una regla para reconocer a una hija por la forma de sus pecas o a un amigo porque arrastra los pies al caminar. Aquí está la segunda historia, que es un relato más personal. Cuando yo era niño, solía pensar que mi madre era quien fijaba las reglas. Ella decía cuándo yo podía jugar y cuándo debía irme a la cama o, lo que era peor, arrancar las malas hierbas del jardín. Obviamente ella me quería, pero no con demasiada frecuencia y para mi vergüenza la veía solamente como ella a quien se debe obedecer. No fue hasta años más tarde que pude verla como una persona real. Me avergüenza decir que nunca vi su sacrificio ni me pregunté por qué. Durante años, ella usaba las dos mismas faldas viejas, aunque yo sí recibía ropa nueva para la escuela, ni porque al final del día estaba tan cansada y ansiosa porque yo me fuera a la cama temprano. Quizás se hayan dado cuenta de que estos dos relatos en realidad son el mismo. Durante demasiados años sufrí, en efecto, de ceguera facial. No fui capaz de ver a mi mamá como una persona real. Veía sus reglas, pero no percibía en ella su amor. Les cuento estos dos relatos para hacer una observación. Supongo que ustedes conocen a alguien, quizás ustedes sean ese alguien, que sufren una especie de ceguera facial espiritual. Quizás les cueste ver a Dios como un Padre amoroso. Quizás miren al cielo y no vean el rostro del amor y la misericordia, sino una maraña de reglas por las que deben abrirse paso. Quizás crean que Dios gobierna en su cielo, habla a través de sus profetas y ama a la hermana de ustedes, pero en secreto se preguntan si Él los ama a ustedes. Quizás hayan sentido la barra de hierro en su mano, pero todavía no han sentido el amor de su Salvador al cual esta barra conduce. Supongo que conocen a personas así porque durante mucho tiempo yo fui alguien así. Tenía ceguera facial espiritual. Creía que mi vida consistía en seguir reglas y estar a la altura de unos criterios abstractos. Sabía que Dios los amaba a ustedes perfectamente, pero yo no sentía ese amor. Me temo que pensaba más en cómo llegar al cielo que en estar con mi Padre Celestial. Si ustedes, como yo, a veces solamente pueden mover los labios, pero no cantar la canción del amor que redime, ¿qué podemos hacer? La respuesta, tal como nos recuerda el presidente Nelson, siempre es Jesús, y esa es una muy buena noticia. En Juan hay un breve versículo que me encanta. En él se habla de un grupo de extranjeros que se acercaron a un discípulo con una petición importante. Señor, dijeron ellos, nos gustaría ver a Jesús. Eso es lo que todos queremos. Queremos ver a Jesús tal como Él es y sentir su amor. Este debería ser el motivo para la mayoría de lo que hacemos en la iglesia y en cada reunión sacramental. Si alguna vez se preguntan qué tipo de lección deben enseñar, qué tipo de reunión deben planificar y si simplemente se rinden o no con los diáconos e ir a jugar fútbol, quizás podrían tomar ese versículo como guía. ¿Ayudará eso a las personas a ver y amar a Jesucristo? Si no es así, quizás deberían probar otra cosa. Cuando me di cuenta de que sufría de ceguera facial espiritual, que había reglas, pero no el rostro de la misericordia del Padre, sabía que eso no era culpa de la iglesia, que no era culpa de Dios y que no significaba que todo estuviera perdido. Es algo que todos tenemos que aprender. Incluso los primeros testigos de la restauración con frecuencia se encontraron cara a cara con el Señor resucitado, pero no lo reconocieron.
Desde el huerto del sepulcro hasta la orilla del mar de Galilea, sus primeros seguidores vieron a Jesús que estaba allí, pero no sabían que era Jesús. Tuvieron que aprender a reconocerlo y nosotros también debemos aprender. Cuando me di cuenta de que sufría de ceguera facial espiritual, empecé a seguir el consejo de Mormón de orar con toda la energía de mi corazón para ser lleno del amor prometido a sus discípulos, mi amor por Él y el amor por Él por mí, y para verlo tal como es y tener esa esperanza. Oré durante años para ser capaz de seguir el primer gran mandamiento de amar a Dios y de sentir esa primera gran verdad de que Dios nos ama con todo su corazón, alma, mente y fuerza. También leí y releí los 4 evangelios, ahora ya no para extraer reglas, sino para ver quién es Él y que ama a Él. Y con el tiempo fui arrastrado por el río del amor que fluía desde Él. Jesús anunció desde un principio que Él había venido a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos. Aquello no era simplemente una lista de tareas pendientes o buena publicidad, es la forma de su amor. Abran los evangelios al azar. En casi cada página lo vemos cuidando de las personas que sufren, social, espiritual y físicamente. Él toca a personas consideradas sucias e impuras y da de comer a los hambrientos. ¿Cuál es su relato favorito de Jesús? Supongo que es un relato que muestra al Hijo de Dios extendiendo los brazos a alguien marginado. El leproso, la samaritana rechazada, el pecador acusado y el escandaloso o el enemigo nacional. Esa clase de gracia es asombrosa. Si tratan de anotar todas las veces que Él elogia o sana a marginados o come con ellos, se quedarán casi sin tinta antes de terminar Lucas. Al ver esto, el corazón me dio un vuelco al reconocerme con amor entre ellos y empecé a sentir que es posible que Él me ame. Como enseñó el presidente Nelson, cuanto más aprendan acerca del Salvador, más fácil será confiar en su misericordia, su amor infinito. Y más confiarán en su Padre Celestial y lo amarán. El Elder Holland nos ha enseñado que Jesús vino para enseñarnos quién es y cómo es Dios nuestro Padre Eterno, cuán intensamente se dedica a sus hijos de todas las edades y en cada nación. Pablo dice que Dios es el Padre de todas las misericordias y Dios de toda la consolación. Si lo ven a Él de otra manera, por favor, sigan intentándolo. Los profetas nos invitan a buscar su rostro. Considero esto un recordatorio de que adoramos a nuestro Padre, no una fórmula, y que no habremos terminado hasta que veamos a Jesús como el rostro del amor de nuestro Padre y lo sigamos a Él, no solamente a sus reglas. Cuando los profetas y apóstoles hablan de los convenios, no lo hacen como entrenadores que nos gritan desde las gradas, diciéndolo que lo intentemos con más ahínco. Ellos quieren que veamos que nuestros convenios son fundamentalmente sobre las relaciones y que pueden ser una cura para la ceguera espiritual. No son reglas para ganarnos su amor. Él ya los ama a ustedes perfectamente. Nuestro desafío es entender y moldear nuestra vida a ese amor. Tratamos de ver a través de nuestros convenios como a través de una ventana, a la misericordia detrás del rostro del Padre. Los convenios tienen la forma del abrazo de Dios. Finalmente podemos aprender a verlo por medio de nuestro servicio a Él, porque ¿cómo conoce un hombre al amo a quien no ha servido? Hace unos años se me dio un llamamiento para el cual no me sentía capacitado. Me desperté temprano y nervioso, pero con una frase en la mente que no había oído antes, que servir en esta iglesia es como estar de pie en el río del amor de Dios por sus hijos. Esta iglesia es un equipo de trabajo con picos y palas, intentando retirar los obstáculos para que el río del amor de Dios fluya hasta llegar a sus hijos. Sean quienes sean. Sea cual sea su pasado, hay un sitio para ustedes en esta iglesia. Tomen un pico y una pala y únanse al equipo. Ayuden a llevar su amor a sus hijos y algo de ese amor les llegará a ustedes. Busquemos su rostro amoroso, su abrazo al hacer convenios, y luego caminemos del brazo con sus hijos y juntos cantaremos: Oh Dios de Israel, mi Salvador restaura, la luz de tu faz infunde consuelo a mi ser,
que la dulce añoranza de tu santo lugar, esperanza en mi corazón dé. Ruego que busquemos su rostro amoroso y luego seamos vasos de su misericordia para sus hijos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hace algunos años, mientras servía en el área Sudamérica Noroeste y me encontraba viviendo en Lima, Perú, tuve una bella experiencia que quisiera compartir con ustedes. Ocurrió cuando regresaba a casa de un ocupado fin de semana de asignaciones. Después de finalmente terminar el proceso de inmigración en el aeropuerto, encontré esperándome a un amable taxista del servicio habitual de taxis. Me llevó al auto y me senté en la parte trasera, listo para relajarme y disfrutar de un silencioso viaje a casa, y después de transitar algunas calles, el conductor recibió una llamada telefónica de su supervisor, quien le comentó que yo había tomado el taxi equivocado. Había otro reservado para mí, así que el supervisor le indicó que podía llevarme de regreso al aeropuerto si lo solicitaba yo. Le dije que no era necesario y que podíamos seguir adelante. Después de algunos minutos de silencio, me miró a través del espejo retrovisor y me preguntó: «¿Usted es mormón, verdad?». Bueno, después de aquella irresistible pregunta, supe que mi momento de silencio había terminado. No pude resistirme a descubrir a dónde nos llevaría la pregunta. Me enteré que su nombre era Omar, que el de su esposa era María Teresa y que tenían 2 hijos, Carolina de 14 y Rodrigo de 10 años. Omar había sido miembro de la iglesia desde pequeño. Su familia era activa, pero en algún momento sus padres habían dejado de asistir a la iglesia. Omar se inactivó por completo a los 15 años. Ahora tenía 40. En este momento comprendí que no había tomado el taxi equivocado. No fue una coincidencia. Le dije quién era yo y que estaba en su taxi, porque el Señor lo llamaba nuevamente a su redil. Después hablamos sobre la época en la que él y su familia eran miembros activos de la iglesia. Él tenía entrañables recuerdos de dulces momentos en las noches de hogar y de algunas canciones de la primaria. Fue así que suavemente entonó algunas partes del himno «Soy un hijo de Dios». Luego de pedirle su dirección, número telefónico y su permiso para compartirlos con su obispo, le comenté que encontraría el modo de estar en la capilla el primer día que volviera él a la iglesia. Terminamos el trayecto del aeropuerto a mi casa, así como nuestro pequeño viaje a su pasado, y cada quien siguió su camino. Semanas después, su obispo me llamó para contarme que cierto domingo Omar pensaba asistir a la iglesia. Le respondí que allí estaría. Aquel domingo, Omar asistió solo junto con su hijo, ya que su esposa e hija aún no mostraban interés. Algunos meses después, el obispo me llamó de nuevo, pero esta vez para decirme que Omar bautizaría a su esposa y a sus 2 hijos. Y me invitó a estar presente. Aquí está la fotografía de aquel domingo en que fueron confirmados miembros de la iglesia. Este domingo le dije a Omar y a su familia que si se preparaban, en un año, sería un honor para mí poder efectuar su sellamiento en el Templo de Lima. Aquí está la fotografía de que se tomó un año después de aquel momento memorable para todos. ¿Por qué comparto esta experiencia con ustedes? La comparto con 2 fines. Primero, para dirigirme a aquellos buenos miembros que por alguna razón se han alejado del Evangelio restaurado de Jesucristo. Y segundo, para dirigirme también a los miembros que actualmente participan, pero que quizás no sean tan fieles a sus convenios como deberían. En ambos casos, sus generaciones futuras se verán afectadas y las bendiciones y promesas reservadas para su posteridad se encuentran en riesgo. Comencemos por el primer caso. Los buenos miembros que han dejado la senda de los convenios, como ocurrió con mi amigo peruano Omar. Cuando le pregunté por qué había decidido volver, dijo que fue porque él y su esposa sentían que sus hijos serían más felices al vivir el Evangelio de Jesucristo. Sintió así que era hora de volver a la iglesia por el bien de sus hijos.
Es muy triste cuando nos encontramos con miembros inactivos o no miembros de la iglesia, quienes alguna vez tuvieron el Evangelio en su familia y lo perdieron por la decisión de sus padres o abuelos de alejarse de la iglesia por un tiempo. Esta decisión podría tener un impacto para siempre en su posteridad. Sus hijos y nietos han quedado excluidos de la protección y de las bendiciones del Evangelio de Jesucristo en sus vidas. Lo que es aún más desgarrador, han perdido las promesas de una familia eterna que previamente habían tenido. La decisión de una sola persona ha afectado a toda una cadena de descendientes. Se ha quebrantado el legado de fe. Sin embargo, como sabemos, todo lo quebrantado puede enmendarse mediante Jesucristo. Por esta razón, les ruego consideren esta invitación del presidente Nelson. Ahora bien, si se han apartado del camino, los invito con toda la esperanza de mi corazón a que por favor regresen. Cualesquiera que sean sus preocupaciones o desafíos, hay un lugar para ustedes en esta, la Iglesia del Señor. Ustedes y las generaciones por venir serán bendecidas por las acciones que tomen ahora al regresar a la senda de los convenios. Ahora, hablemos del segundo caso. Los miembros que hoy participan, quienes tal vez o quizás no sean tan fieles como deberían ser. Así como las decisiones de ayer influyen en la realidad de hoy, las decisiones de hoy tendrán un impacto en nuestro futuro y en el futuro de los miembros de nuestra familia. El presidente Oaks nos enseñó. El Evangelio restaurado de Jesucristo nos alienta a pensar en el futuro. Enseña grandes ideas sobre el futuro para guiar nuestras acciones en la actualidad. Por el contrario, todos conocemos personas a quienes les interesa solo el presente. Gástalo hoy, disfrútalo hoy y no te preocupes por el futuro. Al tomar las decisiones de hoy, siempre debemos preguntarnos, ¿a qué me llevará esto? ¿Nuestras decisiones de hoy nos conducen al gozo y a la eternidad o hacia el pesar y las lágrimas? Algunos podrían pensar, no tenemos que asistir a la iglesia cada domingo, o pagaremos el diezmo cuando la situación mejore, o no apoyaré a los líderes de la iglesia en este asunto. Pero también dicen, sabemos que la iglesia es verdadera y que nunca abandonaremos el Evangelio de Jesucristo. Quienes piensan así no comprenden el impacto negativo que este tipo de tibieza tendrá como miembros en sus vidas y en las de su posteridad. Quizás los padres se mantengan activos, pero el riesgo de perder a sus hijos está latente en esta vida y en la eternidad. Respecto a quienes no hereden la gloria celestial con sus familias, el Señor dice lo siguiente. Estos son aquellos que no son valientes en el testimonio de Jesús. Así que no obtienen la corona en el reino de nuestro Dios. ¿Es esto lo que queremos para nosotros o para nuestros hijos? ¿No deberíamos ser más valientes y menos tibios por nuestro bien y por el bien de nuestra posteridad? El presidente Ballard, de igual manera, expresó una preocupación similar. Para algunas personas, la invitación de Cristo a creer y permanecer sigue siendo dura. Algunos discípulos presentan dificultad para comprender una norma o una enseñanza de la iglesia en particular. A otros les preocupan aspectos de nuestra historia o las imperfecciones de algunos miembros o líderes actuales o del pasado. La decisión de ya no andar más con los miembros de la iglesia y los líderes escogidos por el Señor tendrá un efecto a largo plazo que de momento podría no apreciarse. Vaya triste legado a transmitir, ¿no lo creen? ¿Y para qué? Sea lo que sea, no es suficiente como para ignorar el impacto espiritual negativo que tendrá en generaciones futuras. Mis queridos hermanos y hermanas, si están pasando por alguna de estas dos situaciones que he mencionado en mi mensaje, les ruego reconsiderar su curso de acción. Ustedes saben y conocen que hay un plan para nosotros en esta vida, que las familias pueden ser eternas. ¿Por qué arriesgar la suya? No sean el eslabón débil en esta bella cadena de fe que ustedes han comenzado o que han recibido como legado.
sean el eslabón fuerte. Es su turno de hacerlo, y el Señor puede ayudarles. Desde el fondo de mi corazón los invito a pensar al respecto y a contemplar el futuro y a evaluar a qué me conducirá esto. Y si fuese necesario, sean lo suficientemente valientes para corregir su camino por el bien de su posteridad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Cuando se indique, la congregación se unirá al coro para cantar Bandera de Sión. Luego, escucharemos al elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Lo seguirá el elder Ian S. Andern, de los 70. Esta es la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Se ha profetizado, al menos desde los tiempos de Isaías, que en los últimos días el antiguo pueblo del convenio del Señor, la casa de Israel, debía ser congregado de su larga dispersión, desde las islas del mar y desde las 4 partes de la tierra, y restaurado a las tierras de su herencia. El presidente Russell M. Nelson ha hablado con frecuencia y con poder acerca de este recogimiento, designándolo como lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. ¿Cuál es el propósito de este recogimiento? Mediante revelación al profeta José Smith, el Señor explicó que uno de los propósitos es proteger al pueblo del convenio, a fin de que el recogimiento en la tierra de Sión y sus estacas sea para defensa y para refugio, contra la tempestad y contra la ira cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. Más importante aún, es que el recogimiento tiene el propósito de brindar todas las bendiciones de salvación y exaltación a todos los que deseen recibirlas. Es la manera en que se cumplen las promesas del convenio hechas a Abraham.
El Señor le dijo a Abraham que en su descendencia y sacerdocio serían bendecidas todas las familias de la tierra, sí, con las bendiciones del Evangelio, que son las bendiciones de salvación, sí, de vida eterna. El presidente Nelson lo expresó de esta manera: cuando aceptamos el Evangelio y somos bautizados, tomamos sobre nosotros el sagrado nombre de Jesucristo. El bautismo es la puerta que conduce a que lleguemos a ser coherederos de todas las promesas que el Señor extendió en la antigüedad a Abraham, Isaac, Jacob y su posteridad. En 1836, Moisés se apareció al profeta José Smith en el templo de Kirtland y le entregó las llaves del recogimiento de Israel de las 4 partes de la tierra. En esa misma ocasión se apareció Elías y entregó la dispensación del Evangelio de Abraham, diciendo que en nosotros y en nuestra descendencia serían bendecidas todas las generaciones después de nosotros. Con esa autoridad nosotros ahora llevamos el Evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de redención por medio de Él, a todas partes y a todos los pueblos de la tierra, y recogemos en el convenio del Evangelio a todos cuantos lo deseen. Ellos llegan a ser la descendencia de Abraham, y la iglesia y reino y los elegidos de Dios. En esa misma ocasión, en el templo de Kirtland, un tercer mensajero celestial se apareció a José Smith y a Oliver Cowdery. Me refiero a Elías el profeta. Y hoy deseo hablarles sobre la autoridad de las llaves que él restauró. El poder que da validez a todas las ordenanzas del sacerdocio y las hace vinculantes tanto en la tierra como en el cielo, el poder para sellar, es crucial para el recogimiento y para preparar a un pueblo del convenio en ambos lados del velo. José Smith explicó, ¿por qué enviar a Elías? Porque él tiene las llaves de la autoridad para administrar todas las ordenanzas del sacerdocio, y a no ser que esa autoridad se dé, las ordenanzas no se podrían administrar en justicia. Es decir, las ordenanzas no serían válidas por el tiempo y la eternidad. En una enseñanza que está ahora canonizada como escritura en Doctrina y Convenios, el profeta afirmó: a algunos les parecerá muy atrevida esta doctrina que discutimos, un poder que registra o ata en la tierra y también en los cielos. Sin embargo, en todas las edades del mundo, cada vez que el Señor ha dado una dispensación del sacerdocio a un hombre o grupo de hombres, por revelación efectiva, siempre se ha dado este poder. De manera que todo cuanto esos hombres hicieron con autoridad, en el nombre del Señor, y lo hicieron verdadera y fielmente, y llevaron un registro adecuado y fiel de ello, esto llegó a ser una ley en la tierra y en los cielos. Y de acuerdo con los decretos del gran Jehová, no podía anularse. Tendemos a pensar que la autoridad para sellar se aplica solo a ciertas ordenanzas del templo, pero esa autoridad es necesaria para hacer que cualquier ordenanza sea válida y vinculante, ya sea dentro o fuera del templo, ya sea para los vivos o los muertos. El poder sellador confiere un sello de legitimidad a su bautismo, por ejemplo, para que sea reconocido aquí y en el cielo. En última instancia, todas las ordenanzas del sacerdocio se efectúan bajo las llaves del presidente de la Iglesia. Y como explicó el presidente Joseph Fielding Smith, el presidente nos ha dado autoridad, ha puesto el poder sellador en nuestro sacerdocio, porque posee esas llaves. Existe otro propósito vital en el recogimiento de Israel que tiene un significado especial cuando hablamos de sellar en la tierra y en el cielo, la edificación y el funcionamiento de templos. Tal como lo explicó el profeta José Smith, ¿cuál era el objeto del recogimiento del pueblo de Dios en cualquier época del mundo? El objeto principal era edificar una casa al Señor, en la cual Él pudiera revelar a su pueblo las ordenanzas de su casa y las glorias de su reino, y enseñar a la gente el camino de la salvación, porque hay ciertas ordenanzas y principios que para poder enseñarse y practicarse deben efectuarse en un lugar o casa edificada para tal propósito. La validez que el poder para sellar otorga a las ordenanzas del sacerdocio abarca, desde luego, las ordenanzas vicarias efectuadas por los vivos a favor de los muertos en el lugar designado por el Señor, su templo.
Aquí vemos la majestuosidad y la santidad del poder para sellar. Hace que la salvación individual y la exaltación familiar estén universalmente al alcance de los hijos de Dios, donde sea y cuando sea que hayan vivido en la tierra. No existe otra teología, ni filosofía, ni autoridad que se comparen con esta oportunidad que incluye a todos. Este poder para sellar es una manifestación perfecta de la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Teniendo acceso al poder para sellar, nuestros corazones se vuelven naturalmente hacia quienes nos han antecedido. El recogimiento de los últimos días en el convenio traspasa el velo. En el orden perfecto de Dios, los vivos no pueden experimentar la vida eterna en su plenitud sin forjar vínculos perdurables con los padres, nuestros antepasados. Asimismo, el progreso de los que ya se hallan del otro lado y de los que aún cruzarán el velo de la muerte sin el beneficio de los sellamientos no es completo sin las ordenanzas vicarias que los unen a nosotros, sus descendientes, y nosotros a ellos en el orden divino. La manifestación más elevada y santa del poder para sellar está en la unión eterna de un hombre y una mujer en matrimonio, y en la unión de toda la humanidad a través de sus generaciones. El presidente Gordon B. Hinckley dijo en una ocasión: «He dicho muchas veces que si de todo el pesar, las tribulaciones y el dolor de la restauración no resultara nada más que el poder para sellar del santo sacerdocio, para unir a las familias para siempre, entonces habrá valido la pena todo lo que ha costado». Sin los sellamientos que crean familias eternas y unen generaciones aquí y en el más allá, quedaríamos sin raíces ni ramas por la eternidad, es decir, sin antepasados ni posteridad. Por un lado, este estado de individuos desconectados flotando libremente, y por el otro lado las conexiones que desafían las relaciones familiares y el matrimonio que Dios ha señalado, son lo que frustrarían el propósito mismo de la creación de la tierra y de nuestra experiencia terrenal. Si esto se convirtiera en la norma, equivaldría a que la tierra sería herida con maldición o totalmente asolada a la venida del Señor. Podemos ver por qué el matrimonio entre el hombre y la mujer es ordenado por Dios y la familia es fundamental en el plan del Creador para el destino eterno de sus hijos. Al mismo tiempo, reconocemos que en el imperfecto presente, esta no es la realidad, o siquiera una posibilidad realista para algunas personas. Pero tenemos esperanza en Cristo. Mientras esperamos en el Señor, el presidente M. Russell Ballard nos recuerda que las Escrituras y los profetas de los últimos días confirman que toda persona que sea fiel en guardar los convenios del Evangelio tendrá la oportunidad de ser exaltada. Algunos han experimentado circunstancias infelices y dañinas en sus familias y sienten pocos deseos de una relación familiar eterna. El elder David A. Bednar hizo esta observación: a ustedes que han experimentado la angustia de un divorcio en su familia o han sentido la agonía de ser defraudados, por favor recuerden que el modelo de Dios para las familias comienza de nuevo con ustedes. Quizás se haya roto un eslabón en la cadena de sus generaciones, pero los otros eslabones rectos y lo que queda de la cadena son eternamente importantes. Ustedes pueden reforzar su cadena e incluso ayudar a restaurar los eslabones rotos. Esa labor se logrará uno por uno. En el funeral de la hermana Pat Holland, la esposa del elder Jeffrey R. Holland, el pasado mes de julio, el presidente Russell M. Nelson enseñó: a su tiempo, Patricia y Jeffrey serán unidos nuevamente. Posteriormente se les unirán sus hijos y su posteridad que guarden el convenio, para experimentar la plenitud de gozo que Dios tiene reservada para sus hijos fieles. Sabiendo esto, entendemos que la fecha más importante en la vida de Patricia no fue su fecha de nacimiento ni su fecha de defunción. Su fecha más importante fue el 7 de junio de 1963, cuando ella y Jeff fueron sellados en el templo de St. George. ¿Por qué es tan importante eso? Porque la razón misma por la que fue creada la tierra es que se pudiera formar familias y fueran selladas unas a otras. La salvación es un asunto individual,
pero la exaltación es un asunto familiar. Nadie puede ser exaltado solo. Hace poco mi esposa y yo acompañamos a una querida amiga en una sala de sellamientos en el templo de Bountiful, Utah. La conocí en Córdoba, Argentina, cuando ella era una niña. Mi compañero de la misión y yo estábamos contactando personas en un vecindario cercano a la oficina de la misión, y ella abrió la puerta cuando tocamos a su vivienda. A su debido tiempo, su madre, ella y sus hermanos se unieron a la iglesia y se han mantenido fieles. Ella es ahora una mujer encantadora y estuvimos ese día en el templo para sellar a sus difuntos padres y luego sellar a mi amiga a ellos. Una pareja que con los años se han vuelto amigos muy cercanos representó a los padres en el altar. Fue un momento muy emotivo que fue aún más dulce cuando nuestra amiga argentina fue sellada a sus padres. Solo había 6 personas presentes en esa tarde apacible, alejados del mundo y, no obstante, estaba ocurriendo una de las cosas más importantes sobre la tierra. Fue gratificante para mí ver que se completaba el ciclo de mi función y relación con ellos, desde que toqué su puerta siendo un joven misionero hasta ahora, muchos años más tarde, cuando efectué las ordenanzas de sellamiento que la unieron a ella, a sus padres y a las generaciones anteriores. Esta escena se repite constantemente en todos los templos del mundo. Es el paso final del recogimiento del pueblo del convenio. Es el privilegio supremo del miembro de la Iglesia de Jesucristo. Les prometo que conforme procuren fielmente ese privilegio, en el tiempo o en la eternidad, con toda seguridad lo tendrán. Testifico que el poder y la autoridad para sellar, restauradas a la tierra por medio de José Smith, son reales. Que lo que por ellos se ate en la tierra ciertamente es atado en el cielo. Testifico que el presidente Russell M. Nelson, como presidente de la Iglesia, es el único hombre en la tierra hoy en día que dirige la delegación y el uso de este poder celestial. Testifico que la expiación de Jesucristo ha hecho que la inmortalidad sea una certeza y que la posibilidad de las relaciones familiares exaltadas sea una realidad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Today, that by his keys directs the use of this supernal power, I testify that the atonement of Jesus Christ has made immortality a verity and the possibility of exalted family relationships a reality. In the name of Jesus Christ, amen. Amen. Esta mañana, los invito a todos a acompañarme a un viaje por África. No vamos a ver leones, cebras ni elefantes, pero quizás al final del viaje verán como miles de miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días están respondiendo al segundo gran mandamiento de Cristo sobre amarás a tu prójimo. Imaginemos por un momento el suelo rural y rojizo de África. Debido a la tierra estéril y agrietada, notarán que durante demasiados años no ha caído lluvia que pueda ser medible. El poco ganado que se cruza en su camino tiene más huesos que carne, y es conducido por un pastor, Karamojong, cubierto con una cobija y caminando penosamente con sandalias y con la esperanza de encontrar vegetación y agua. Al transitar por el camino áspero y rocoso, observan grupos de hermosos niños y se preguntan por qué no están en la escuela. Los niños les sonríen y saludan. Y ustedes devuelven el saludo con lágrimas y una sonrisa. El 92% de los niños más pequeños que ven en este viaje viven con escasez de alimentos, por lo que sus corazones sollozan de dolor. Más adelante vemos a una madre cargando y equilibrando 2 recipientes de agua de unos 19 litros o 5 galones, uno sobre su cabeza y otro más en la mano. Representa a 1 de cada 2 hogares de la zona, donde las mujeres jóvenes y mayores caminan diariamente más de 30 minutos de ida y de vuelta hasta una fuente para llevar agua a su familia. Y así nos inunda una oleada de tristeza.
Transcurren 2 horas y llegan a un claro apartado y sombreado. El lugar de reunión no es ni un salón, ni siquiera una tienda de campaña, sino más bien está bajo unos cuantos árboles frondosos que protegen del sol abrasador. Se dan cuenta de que en este lugar no hay agua potable, electricidad ni retretes. Mirando a su alrededor, saben que se encuentran entre personas que aman a Dios y perciben al instante el amor de Dios por ellos. Ellos se han reunido para recibir ayuda y esperanza, y ustedes están allí para ofrecérselas. Así tal cual fue el viaje con la hermana Arden y yo, junto a la hermana Camille Johnson, nuestra presidenta general de la Sociedad de Socorro, y su esposo Doug. Así como con la hermana Sharon Eubank, directora de los servicios humanitarios de la Iglesia, a través de Uganda, un país de 47 millones de habitantes en África Central. Aquel día, bajo la sombra de los árboles, visitamos un proyecto sanitario para la comunidad financiado por los servicios humanitarios de la Iglesia, UNICEF y el Ministerio de Salud del Gobierno de Uganda. Estas son organizaciones en las que confiamos, seleccionadas cuidadosamente para asegurar que los fondos humanitarios donados por los miembros de la Iglesia sean utilizados con prudencia y sabiamente. Si bien nos desgarró el corazón ver a niños desnutridos y los efectos de enfermedades como la tuberculosis, la malaria, entre otras, todos obtuvimos la esperanza de un mañana mejor para todas las personas que conocimos. Tal esperanza vino en parte gracias a la bondad de los miembros de la Iglesia en todo el mundo, quienes donan tiempo y dinero a las labores humanitarias de la Iglesia. Al ver la ayuda y el consuelo que recibían los enfermos y afligidos, incliné mi cabeza en señal de gratitud. En aquel momento comprendí mejor lo que quiso decir el Rey de Reyes cuando declaró: «Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis». El ruego de nuestro Salvador es que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En aquel remoto confín de la tierra, sus buenas obras iluminaron la vida y aligeraron la carga de personas con necesidades extremas, y Dios fue glorificado. Aquel día caluroso y polvoriente, deseé que ustedes hubieran podido escuchar las oraciones de alabanza y gratitud a Dios. Me pidieron que les hiciera saber algo en su lengua nativa, Karamukon, la palabra alakará, que significa gracias. Nuestro viaje me recordó la parábola del buen samaritano, cuyo viaje lo llevó por un camino polvoriento, no tan diferente del que hablé, camino que iba de Jerusalén a Jericó. Este samaritano ministrante nos enseña lo que significa amar al prójimo. Él vio a un hombre que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. El samaritano fue movido a misericordia. La compasión es un atributo de Cristo. Nace del amor por los demás y no conoce fronteras. Jesucristo, el Salvador del mundo, es el ejemplo supremo de la compasión. Cuando leemos que «y lloró Jesús», somos testigos, al igual que María y Marta, de su compasión que hizo que Él primero se conmoviera en espíritu y se turbara. En un ejemplo en el libro de Mormón sobre la compasión de Cristo, Jesús se apareció a una multitud y dijo lo siguiente: «¿Tenéis cojos, o ciegos, o lisiados, o leprosos, o sordos, o quienes estén afligidos de manera alguna? Traedlos aquí y yo los sanaré, porque tengo compasión de vosotros». Y los sanó a todos. A pesar de nuestros esfuerzos, ni ustedes ni yo podremos sanar a todos, pero cada uno de nosotros puede hacer una diferencia para bien en la vida de una persona. No fue más que un joven, un simple muchacho, quien ofreció aquella vez los 5 panes y los 2 peces que alimentaron a los 5,000. Podríamos preguntarnos sobre nuestra ofrenda, como lo hizo el discípulo Andrés sobre los panes y los peces. ¿Qué es esto para tantos? Les aseguro que será suficiente dar o hacer lo que puedan y después permitir
que Cristo magnifique su esfuerzo. Respecto a esto, el elder Holland nos invitó: ricos o pobres, debemos hacer lo que podamos cuando los demás tienen necesidad. Después testificó, al igual que yo lo hago ahora, que Dios los ayudará y guiará en sus actos caritativos de discipulado. En aquella remota tierra, en aquel día inolvidable, fui testigo entonces, y lo soy ahora, de la compasión que conmueve el alma y cambia vidas por parte de los miembros de la Iglesia, tanto ricos como pobres. La parábola del buen samaritano continúa diciendo: Él vendó sus heridas y cuidó de él. Las labores humanitarias de nuestra Iglesia permiten responder con rapidez a los desastres naturales y vendar las heridas del mundo cada vez más extensas, provocadas por la enfermedad, el hambre, la mortalidad infantil, la desnutrición, las migraciones forzadas y las heridas a menudo imperceptibles como el desaliento, la decepción y la desesperanza. Luego el samaritano sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo. Como la Iglesia, estamos agradecidos de colaborar con otros mesoneros u organizaciones como los Servicios de Ayuda Católica, el UNICEF y la Cruz Roja o la Media Luna Roja, quienes nos auxilian en labores humanitarias. Estamos igualmente agradecidos por sus 2 denarios, o sus 2 euros, 2 pesos o 2 chelines, que aligeran la carga de demasiadas personas en el mundo, carga que tienen que soportar. Es poco probable que lleguen a conocer a los destinatarios de su tiempo o dinero, pero la compasión no requiere que los conozcamos, solo requiere que los amemos. Gracias por recordarnos, presidente Nelson, que amamos a Dios con todo el corazón. Él nos vuelve el corazón hacia el bienestar de otras personas, y testifico que cada uno de nosotros tendrá un aumento de gozo, paz, humildad y amor a medida que respondamos al llamado del presidente Nelson de volver el corazón hacia el bienestar de los demás, y al ruego de José Smith de alimentar al hambriento, vestir al desnudo, proveer para la viuda, secar las lágrimas del huérfano y consolar al afligido donde quiera que los encontremos, ya sea en esta iglesia o en cualquier otra, o sin iglesia alguna de por medio. En todos estos meses hemos encontrado y hallamos al hambriento y afligido en una llanura seca y polvorienta, y fuimos testigos de aquellos ojos que suplicaban ayuda. A nuestra manera, nos conmovimos en espíritu y nos turbamos, pero dichos sentimientos fueron aplacados al ver la compasión de miembros de la iglesia en acción al alimentar al hambriento, proveer para la viuda y al secar cada lágrima al consolado y al afligido. Por favor, velemos siempre por el bienestar de los demás y demostremos en palabras y hechos que estemos dispuestos a llevar las cargas los unos de los otros, a sanar los corazones quebrantados y a cumplir el segundo gran mandamiento de Cristo: amarás a tu prójimo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos a todos los que han discursado y al coro del tabernáculo de la manzana del templo por la música edificante que nos ha proporcionado esta mañana. Ahora, el coro nos complacerá entonando Fe en cada paso. El último discursante de esta sesión será el presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia. Después de sus palabras, el coro cantará Cuando oímos al profeta. La última oración la ofrecerá el hermano Michael T. Nelson, quien sirve como segundo consejero de la Presidencia General de los Hombres Jóvenes.
Con frecuencia se pregunta a los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿cuál es la diferencia entre su iglesia y las otras iglesias cristianas? Una de las respuestas que damos es la plenitud de la doctrina de Jesucristo. Lo más importante de esa doctrina es el hecho de que nuestro Padre Celestial ama tanto a cada uno de sus hijos, que desea que todos vivamos en un reino de gloria para siempre. Además, Él desea que vivamos eternamente con Él y con su Hijo Jesucristo. Su plan nos ha dado las enseñanzas y la oportunidad de tomar las decisiones que nos aseguran el destino y la vida que escojamos. Gracias a la revelación moderna, sabemos que el destino final de quienes vivan en la tierra no es la inadecuada idea del cielo para los justos y el sufrimiento eterno del infierno para el resto, para los malos. El amoroso plan de Dios para sus hijos incluye esta realidad que enseñó nuestro Salvador Jesucristo. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. La doctrina revelada de la restaurada Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enseña que todos los hijos de Dios, con excepciones demasiado limitadas para considerarlas ahora, finalmente heredarán uno de los 3 reinos de gloria, de los que el menor sobrepuja toda comprensión. Después de un período en el que los desobedientes sufran por sus pecados, sufrimiento que los preparará para lo que está por venir, todos resucitarán y proseguirán al juicio final del Señor Jesucristo. Allí, nuestro amoroso Salvador, quien como se nos ha enseñado glorifica al Padre y salva todas las obras de sus manos, enviará a todos los hijos de Dios a uno de esos reinos de gloria de acuerdo con los deseos que hayan manifestado mediante sus decisiones. Otra doctrina y prácticas singulares de la Iglesia restaurada son los mandamientos y convenios revelados que ofrecen a todos los hijos de Dios el sagrado privilegio de ser merecedores del más alto grado de gloria en el reino celestial. Ese destino máximo, la exaltación en el reino celestial, es el objetivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por medio de la revelación moderna, los santos de los últimos días tienen esa comprensión única del plan de felicidad de Dios para sus hijos. Ese plan comienza con nuestra vida como espíritus antes de nacer y revela el propósito y las condiciones del trayecto que hemos escogido en la vida terrenal y el destino que deseamos a partir de ahí. Por la revelación moderna, sabemos que a todos los reinos se ha dado una ley y que el reino de gloria que recibimos en el juicio final está determinado por las leyes que escogemos seguir en nuestro trayecto terrenal. Según ese amoroso plan, hay múltiples reinos, muchas moradas, para que todos los hijos de Dios hereden un reino de gloria, cuyas leyes ellos puedan obedecer fácilmente. Al describir la naturaleza y los requisitos de cada uno de los 3 reinos del plan del Padre, comenzamos con el más alto, que es el centro de los mandamientos y ordenanzas divinos que Dios ha revelado mediante la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En la gloria celestial hay 3 niveles, de los cuales el más alto es la exaltación en el reino celestial. Esa es la morada de quienes han recibido de su plenitud y de su gloria. De modo que son dioses, sí, los hijos e hijas de Dios, y moran en la presencia de Dios y de su Cristo para siempre jamás.
Mediante la revelación, Dios ha manifestado las leyes y ordenanzas y los convenios eternos que se deben observar a fin de desarrollar los atributos divinos necesarios para lograr ese potencial divino. Ese es el objetivo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, porque el propósito de esta Iglesia restaurada es preparar a los hijos de Dios para la salvación en la gloria celestial y más particularmente para la exaltación en su grado máximo. El plan de Dios, basado en la verdad eterna, requiere que la exaltación solo se pueda lograr mediante la fidelidad a los convenios de un matrimonio eterno entre un hombre y una mujer en el Santo Templo. Dicho matrimonio finalmente estará al alcance de todos los fieles. Por eso enseñamos que el ser hombre o el ser mujer es una característica esencial de la identidad y del propósito premortales, mortales y eternos de la persona. Una enseñanza especialmente valiosa que nos ayuda a prepararnos para la exaltación es la proclamación de 1995 sobre la familia. Sus declaraciones aclaran los requisitos celestiales que nos preparan para vivir con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Quienes no comprenden plenamente el plan amoroso del Padre para sus hijos, tal vez consideren que esta proclamación sobre la familia no es más que una declaración de normas sujeta a cambios. Por el contrario, afirmamos que la proclamación sobre la familia, que se fundamenta sobre la doctrina irrevocable, define la relación familiar terrenal donde puede ocurrir la parte más importante de nuestro desarrollo eterno. El apóstol Pablo describe los 3 grados de gloria comparándolos con las glorias del sol, de la luna y de las estrellas. El más alto da el nombre de celestial y al segundo terrestre. No nombra al más bajo, pero en una revelación dada a José Smith se añadió su nombre, celestial. Esa revelación también describe la naturaleza de las personas que se asignarán a cada uno. Quienes no elijan obedecer la ley de un reino celestial, heredarán otro reino de gloria, menor que el celestial, pero adaptado a las leyes que hayan escogido y puedan obedecer fácilmente. En inglés, la palabra usada para obedecer, que es muy común en las Escrituras, también puede significar perseverar o permanecer. Por ejemplo, quienes estén en el reino terrestre, comparable al conocido concepto de cielo, son los que reciben de la presencia del Hijo, mas no de la plenitud del Padre. Eran hombres honorables de la tierra que fueron cegados por las artimañas de los hombres, pero no eran valientes en el testimonio de Jesús. La reveladora descripción de aquel a quien se asigne al menor de los reinos de gloria, el celestial, es la siguiente: el que no puede obedecer la ley de un reino terrestre. Eso describe a quienes rechazan al Salvador y no han respetado los límites divinos de su comportamiento. Ese es el reino donde moran los inicuos que después de haber padecido por sus pecados. A estos se los describe en la revelación moderna como los que no recibieron el Evangelio de Cristo ni el testimonio de Jesús. Estos son los mentirosos y los hechiceros, los adúlteros y los fornicarios, y quien quiera que ama y obra mentira. Al referirse a los 3 reinos de gloria y haciendo uso de su visión profética, el presidente Russell M. Nelson escribió hace poco:
La duración de la vida terrenal no llega a ser ni un nanosegundo comparado con la eternidad, pero es un nanosegundo crucial. Consideren detenidamente cómo funciona. Durante esta vida mortal decidimos qué leyes estamos dispuestos a obedecer. Las leyes del reino celestial, las del reino terrestre o las del reino celestial, y como consecuencia en qué reino de gloria viviremos para siempre. ¡Qué grandioso plan! Es un plan que respeta completamente el albedrío de cada uno de ustedes. El apóstol Pablo enseñó que se nos han dado las enseñanzas y los mandamientos del Señor para que todos podamos alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese proceso requiere mucho más que la adquisición de conocimiento. No es siquiera suficiente estar convencidos de la veracidad del Evangelio, debemos actuar y pensar a fin de ser convertidos por medio de él. A diferencia a otras denominaciones que nos enseñan a saber algo, el Evangelio de Jesucristo nos desafía a llegar a ser algo. De tales enseñanzas concluimos que el juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas o malas, o sea, lo que hemos hecho. Es basado en el efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos, o sea, lo que hemos llegado a ser. Nos hacemos merecedores de la vida eterna mediante un proceso de conversión. En este contexto, esta palabra de muchos significados implica un profundo cambio de naturaleza. No es suficiente que la persona tan solo actúe sin pensarlo. Los mandamientos, las ordenanzas y los convenios del Evangelio no son una lista de depósitos requeridos en alguna cuenta celestial. El Evangelio de Jesucristo es un plan que nos muestra cómo llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. Gracias a Jesucristo y su expiación, cuando nos equivocamos en esta vida podemos arrepentirnos y regresar a la senda de los convenios que conduce a lo que nuestro Padre Celestial desea para nosotros. En el libro de Mormón se nos enseña que esta vida es cuando debemos prepararnos para comparecer ante Dios. Sin embargo, a esa difícil limitación de esta vida se le dio un contexto esperanzador, al menos hasta cierto punto para algunas personas. Mediante lo que el Señor reveló al presidente Joseph F. Smith, actualmente registrado en Doctrina y Convenios, sección 138, el profeta escribió: «Vi que los fieles élderes de esta dispensación, cuando salen de la vida terrenal, continúan sus obras en la predicación del Evangelio de arrepentimiento y redención mediante el sacrificio del unigénito Hijo de Dios. Entre aquellos que están en tinieblas y bajo la servidumbre del pecado en el gran mundo de los espíritus de los muertos. Los muertos que se arrepientan serán redimidos mediante su obediencia a las ordenanzas de la casa de Dios. Y después que hayan padecido el castigo por sus transgresiones y sean lavados y purificados, recibirán una recompensa según sus obras, porque son herederos de salvación». Además, sabemos que el milenio, los 1000 años que siguen a la segunda venida del Salvador, será un tiempo para efectuar las ordenanzas requeridas por quienes no las hayan recibido en su vida terrenal. Hay mucho que desconocemos acerca de los 3 períodos principales del plan de salvación. 1, el mundo preterrenal de los espíritus. 2, la vida terrenal. Y 3, la vida venidera y la relación entre ellos. Sin embargo, si conocemos estas verdades eternas. La salvación es un asunto personal. La exaltación es un asunto familiar. Tenemos un amoroso Padre Celestial
que se asegurará de que recibamos todas las bendiciones y todas las ventajas que nuestros propios deseos y decisiones nos permitan obtener. También sabemos que Él no impondrá a nadie una relación de sellamiento en contra de su voluntad. Las bendiciones de una relación bajo sellamiento están aseguradas para todos aquellos que guarden sus convenios, pero nunca imponiendo una relación bajo sellamiento a otra persona que no sea digna o que no esté dispuesta. Mis queridos hermanos y hermanas, testifico de la veracidad de estas cosas. Testifico de nuestro Señor Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe, cuya expiación, según el plan de nuestro Padre Celestial, lo hace todo posible. En el nombre de Jesucristo. Amén. Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, inclinamos nuestras cabezas
como tus hijos por todo el mundo. Con gratitud, Padre, por tu Espíritu, el cual nos ha acompañado durante esta sesión de la conferencia. Hemos escuchado testimonios a través de las palabras y la música que hemos escuchado. Agradecemos la certeza que nos da el Espíritu Santo, el cual testifica de que somos en realidad guiados en la iglesia por profetas, videntes y reveladores. Agradecemos por sus vidas, por sus familias, quienes los apoyan. Agradecemos por la sabiduría y preparación que ellos han tenido en sus vidas para poder dirigirnos en tu iglesia aquí en la tierra hoy, lo cual es una bendición para nosotros como miembros. Te amamos, Padre. Gracias por tu amor y gracias por el don de tu Hijo Jesucristo, por sus enseñanzas, por su ejemplo y también por su expiación maravillosa y milagrosa que hace posible que todos nosotros seamos salvos por las eternidades. Agradecemos ser guiados por un profeta viviente, el presidente Russell M. Nelson. Te pedimos que lo bendigas, lo fortalezcas y lo sanes, y le permitas reunirse con nosotros y con los demás líderes y miembros de tu iglesia. De igual manera, rogamos una bendición sobre el elder Jeffrey R. Holland, de sanación, y también que le permitas estar de nuevo con sus hermanos. Pedimos este día, al concluir esta sesión de la conferencia, que nos fortalezcas, Padre, en nuestra resolución y determinación de vivir más plenamente y de llegar a ser verdaderos discípulos de tu Hijo Jesucristo y recibir esa bendición maravillosa de su vida y de su expiación y compartirla con el mundo. Agradecemos, Padre, por todas las bendiciones y reconocemos que vienen de ti. Y decimos estas cosas en el nombre de tu Hijo, Jesucristo. Amén.
Esta ha sido la transmisión de la sesión del sábado por la mañana de la Conferencia General Semestral número 193 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre los líderes de la Iglesia. La música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo de la Manzana del Templo. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.